El caso de la Dama del Lago. El lago Blackwood era un paraje solitario y envuelto en leyendas. Durante generaciones, los lugareños contaban historias sobre sus aguas profundas y la espesa niebla que lo cubría al caer la noche. Pero nadie estaba preparado para el horror que emergió aquella madrugada de noviembre. El cuerpo apareció flotando cerca del embarcadero abandonado. La mujer yacía inmóvil, su piel pálida como la luna y sus ojos abiertos en una expresión de puro terror. No había signos de lucha ni heridas visibles, pero su rostro estaba contorsionado en un grito silencioso. La policía llegó rápidamente y acordonó el área, mientras los forenses comenzaban su meticuloso trabajo. El doctor Malcolm Reeves, un experto en criminología forense, examinó el cadáver. No halló signos de ahogamiento, agresión o veneno en su sistema. Era como si el miedo mismo la hubiese matado. Pero lo más inquietante fue lo que descubrió en sus pupilas, una extraña sombra oscura reflejada en ellas, como si en el último instante de su vida hubiese visto algo imposible de describir. Las especulaciones no tardaron en surgir. Los ancianos del pueblo aseguraban que el lago estaba maldito desde la época colonial. Hablaban de una mujer que, hace más de 2 siglos, fue acusada de brujería y arrojada a esas aguas, jurando que volvería para llevarse a los desprevenidos. Algunos pescadores afirmaban haber visto figuras moviéndose bajo la superficie cuando la niebla era más densa. Otros aseguraban que la Dama del Lago era real y que su lamento podía escucharse en las noches más frías. Sin pistas claras, la policía revisó los archivos de desapariciones recientes. No había registros que coincidieran con la identidad de la víctima. Nadie en los pueblos cercanos parecía conocerla. Era como si hubiese surgido de la nada para morir en ese lugar maldito. El detective Henry Caldwell, quien no creía en lo sobrenatural, decidió quedarse una noche en el lago para buscar respuestas. Llevó una linterna, una grabadora y su arma reglamentaria. La niebla era espesa, el silencio absoluto. Pero entonces lo escuchó, un susurro lejano, un lamento triste que parecía flotar sobre el agua. Su linterna falló y, en la oscuridad, sintió una presencia helada a su espalda. Giró de inmediato, pero solo vio su reflejo distorsionado en el agua. Decidió encender la grabadora y formular preguntas en voz alta. ¿Quién eres? ¿Qué te sucedió?, preguntó, esperando alguna respuesta racional. El silencio fue su única compañía hasta que un golpe sordo resonó a sus espaldas. Su corazón martilló contra su pecho al ver que su linterna, que había dejado sobre una roca, ahora estaba en el suelo, como si algo invisible la hubiese empujado. El agua comenzó a moverse de manera extraña, formando pequeños remolinos que crecían en intensidad. Caldwell dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. Sintió una presión helada en el tobillo, como si una mano emergiera del lago para sujetarlo. Trató de zafarse, pero la fuerza aumentó y, por un momento, sintió que sería arrastrado al agua. Un grito inhumano rompió la noche. Un lamento prolongado y desgarrador que lo dejó paralizado. La niebla se espesó hasta volverse opaca, y en ella, una figura emergió. No tenía rostro, solo una sombra con contornos de mujer, y de su boca brotaba un sonido que no pertenecía a este mundo. Caldwell apuntó su arma, pero sus manos temblaban. La grabadora crujió y emitió una voz distorsionada: «Tú también la verás». Algo golpeó su mente como una oleada de frío insoportable. Sus rodillas cedieron y cayó de espaldas. En un instante de lucidez, pudo ver claramente su reflejo en el lago, pero este no se movía con él. Su reflejo le sonreía, y luego abrió la boca en un grito silencioso. Fue lo último que vio antes de perder el conocimiento. Al día siguiente, Caldwell apareció en la orilla, con el mismo rostro de terror congelado que la mujer sin nombre. Nadie pudo explicar qué le había ocurrido, pero los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que había sido víctima de la maldición y que su alma había quedado atrapada en el reflejo del lago. Otros creían que había visto algo tan horrible que su mente no pudo soportarlo. Algunos oficiales murmuraban en secreto que Caldwell no era el mismo hombre que habían conocido. Decían que, a veces, en la estación de policía, se quedaba inmóvil frente a un espejo, observando su propio reflejo durante horas, como si esperara que éste hiciera algo distinto.
Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al lago Blackwood cuando la niebla desciende. Porque saben que, si miras demasiado tiempo en sus aguas, podrías ser el próximo en ver aquello que la dama del lago vio, y nunca vivir para contarlo. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte, sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.